Buenas, Dios me les bendiga grandemente. Nuevamente por aquí le damos un fuerte abrazo, le bendecimos y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, que cada palabra llegue a sus corazones y sea edificación para sus vidas. Vamos a estar leyendo Salmo del primero hasta el 6 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dichoso el varón que no anda en senderos de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que su deleite está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Será semejante al árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y sus hojas no caen. En todo lo que emprendas prosperará. No así el impío, que es como paja que dispersa el viento. Por tanto, no prosperará los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los impíos dejará de ser. Alabado sea tu nombre, Señor, te amamos y te bendecimos. Te glorificamos, te damos la gloria, Señor, te damos toda la honra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, que llena nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Gracias porque vemos tu mano obrar, que nos ayudas, que nos guías, que nos ayuda a seguir adelante, Señor. Tu Espíritu, Dios, llena nuestras vidas, Señor. Toca cada corazón, toca las vidas de cada persona que se conecta por internet o cuando escucha esta prédica, Señor. Padre, háblale, Señor, a su corazón. Háblale, Señor, a su vida. Y el que esté triste, se va toda tristeza. El que esté acongojado, depresivo, se va ahora toda depresión de sus vidas. Declaramos tu amor, declaramos tu llenura, declaramos, Señor, que tú estás con ellos. Padre, bendícelo grandemente, cada familia, Señor. Padre, llénalos aún más cada día, Señor, y que podamos saber que no estamos solos, que tú estás con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Un abrazo. Bien, nuevamente por acá, gozosos de poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde también nuestro lugar acá de los Estados Unidos, que Dios les bendiga, y por supuesto de parte de la gran familia Iglesia Cristiana sobre la Roca, con sede principal en nuestro país, Venezuela. Reciban cada uno de los que nos ven y nos honran al permitirnos entrar a sus hogares a través de las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios les bendiga poderosamente. Queremos también saludar y bendecir a los que nos han reportado audiencia desde Chile, desde Brasil, desde Colombia, por supuesto desde Venezuela y Panamá, desde Perú y Ecuador. Bendecimos a los amados hermanos e hijos que se encuentran también en Italia y en España, y a todos los que han tenido a bien buscar este canal y podernos apoyar con sus oraciones y por supuesto con su presencia en las redes. No olvide, por favor, poder compartir este enlace con sus amigos, familiares y amigos. Y recuerden lo que está escrito, que más bienaventurado es dar que recibir. Así que, bien, he preparado un tema que me ha bendecido mucho, me ha ministrado en el corazón, y yo creo que son principios espirituales antiguos, pero que debemos recordarlos en el día de hoy para ponerlos, para que podamos activar la gracia, la bendición y por supuesto el poder de Dios a favor de su iglesia, a favor de nuestros hogares, de nuestras familias, y por supuesto para que podamos honrar a Dios con todo lo que Él nos ha entregado. Bien, he titulado el tema de hoy El poder del acuerdo, y quiero tomar como base o fundamento de la prédica en el día de hoy el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo,
capítulo 18, verso 19. Y el contexto de este texto tiene que ver con cómo se debe perdonar a los hermanos y los dos deudores. Es decir, este tema en el día de hoy tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la unidad y tiene que ver con la necesidad de estar de acuerdo con nuestros hermanos si queremos ver la gloria de Dios actuando en nuestras familias, en nuestro país, en nuestras iglesias, congregaciones y en todo lo que se refiere a nuestra vida secular o toda nuestra vida diaria. Evangelio de Mateo capítulo 18, verso 19 dice la Escritura, y leemos: para la gloria del Trino Dios, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo, digan conmigo, de acuerdo, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por esta palabra. Bendícela en nuestros corazones. Disponemos, Señor, nuestras mentes, disponemos nuestros espíritus, nuestros corazones para recibir tu gloriosa y maravillosa palabra. Edifícanos, fortalécenos, transfórmanos, llévanos a un nuevo nivel de fe y que al terminar, Señor, la meditación de esta palabra, ninguno quede igual. Toca, oh Dios, conforme a tu deseo y a tu propósito. Y hoy, conforme lo hemos dicho y lo decimos y lo seguiremos diciendo, Padre, establecemos el reino de los cielos en cada lugar donde esta palabra es predicada. Y establecer el reino de los cielos decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice: amén, amén y amén. El poder de la cuerda. La expresión divide y vencerás es una expresión que no se atribuye a ninguna persona en particular. Dicen que fue usada mayormente por el Imperio Romano y después la tomó Napoleón Bonaparte para establecer una forma y un estilo y sobre todo una cultura en medio de su estrategia de guerra, y que el significado consiste en romper la unidad de la oposición para evitar que las alianzas y la cohesión o la unidad entre ellos puedan hacer un muro de contención fuerte que pueda limitar al enemigo. De manera que cuando ellos usaban esta expresión, divide y vencerás, querían sencillamente evitar las alianzas entre los pueblos donde ellos iban a conquistar y además debilitar esos acuerdos entre ellos y facilitar el control y fragmentar sus intereses y sus identidades. Jesús mencionó los aspectos de esta estrategia ancestral en Mateo capítulo 12, verso 25, donde la Escritura dice de esta manera. Quiero leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, escuche cómo lo dice esta versión, la ciudad quedará en ruinas. Y aquí está la parte más interesante de lo que decía Jesús en Mateo 12, verso 25. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Wow. Si Satanás lucha contra él mismo, destruirá su propio reino. ¿Qué le parece? Por eso es que una de las cosas que Dios no admite ni admitirá jamás es la pelea y la división entre su pueblo.
si hay algo que destruye el propósito de Dios en la iglesia, en el mundo, si hay algo que destruye las familias, si hay algo que destruye los países, y aún dice este pasaje, destruye aún el mismo reino de Satanás, es la división. Fíjense lo terrible que es la división y el desacuerdo. De manera que el enemigo sabe que si el pueblo de Dios está en desacuerdo en muchísimos aspectos, se va a fragmentar, y fragmentados somos más fáciles de atacar, más fáciles de confundir y más fáciles de dominar. Así que Jesús sabía de qué estaba hablando cuando estableció esta ley, este principio fundamental y espiritual que es por demás increíblemente poderoso, increíblemente brutal. Si podemos nosotros aplicarlo, si podemos nosotros instrumentarlo y establecerlo en nuestra forma de vivir cada día. Jesús lo dijo de esta manera: si se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca, mire qué paréntesis tan grande abre el Señor, acerca de cualquier cosa. No estamos hablando de cosas fáciles, estamos hablando de cualquier cosa, de cosas difíciles que tienen que ver con finanzas, tienen que ver con enfermedad, tienen que ver con situaciones legales, tienen que ver con cosas que son literalmente imposibles. Pero Jesús estableció un principio, y era que si dos podían ponerse de acuerdo en la tierra, de acuerdo por supuesto con la voluntad del Padre en la tierra, pidiendo acerca de cualquier cosa, dice la Escritura, que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios, desde la eternidad, ha querido trabajar en concurso con lo que Él ha creado. Y el hombre, que es la cúspide o el high-end de la creación de Dios, porque somos la imagen del Dios invisible, quiso que el hombre trabajara con Dios para poder establecer orden, gobierno y hacer que todo lo que Dios había creado fuera mucho más excelente. Triste fue el día cuando el hombre entró en desacuerdo con Dios e hizo su voluntad, y los propósitos de Dios se tuvieron que retrasar para el hombre. Hoy Dios quiere establecer su voluntad en la tierra, pero está esperando que hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños, se pongan de acuerdo con esa voluntad divina, y que al ponernos nosotros de acuerdo con lo que Él desea hacer en la tierra, porque Él ya lo ha deseado en el cielo, puedan producir los milagros, puedan producir la respuesta, puedan producir los cambios que Dios anhela para todo el ser humano. ¿Sabe? La Biblia dice que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Esta es la razón por la que Él, dijo la Escritura, no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar su Espíritu Santo para que cuando viniera sobre nosotros, estableciera y nos ayudara a vivir de manera diferente, de manera sobrenatural. Era Dios viviendo, es Dios viviendo, sería Dios viviendo en el corazón de cada ser humano que le aceptara como Rey y Señor de su vida. Era la presencia misma, es la presencia misma y será la presencia misma de Dios en el corazón de cada creyente, de cada hijo de Él, para establecer de una manera sobrenatural la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso es que Dios anhela, desea, y esta es la razón por la que Jesús oró que fueran el pueblo de Él, sus hijos, sus discípulos, uno como el Padre y el Hijo eran uno. De manera que cuando no caminamos en unidad, atrasamos el propósito de Dios para nuestra familia. Atrasamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Atrasamos el propósito de Dios para la iglesia. Dios declara, sin lugar a ninguna duda, el poder que genera el acuerdo. La Biblia nos dice que si pedimos cualquier cosa,
Yo no sé por cuántas cosas tú has estado lidiando y hasta ahora no se te han dado. Quizás ha faltado que te pongas de acuerdo, como dicen acá en los Estados Unidos, con un socio no comercial, sino con una socia o un socio espiritual, para que en unidad con él puedan orar a Dios y puedan provocar que el reino de los cielos se establezca en la tierra, que los cielos se abran y establezcan el propósito de Dios para aquello que Él desea con todo su corazón. Dios concede al que lo practica, pues la manifestación a través del acuerdo de cualquier cosa. En segundo lugar, cuando nosotros practicamos el acuerdo en nuestras vidas, podemos estar seguros que podemos traer bendición y vida eterna. En el Salmo 133 hay un maravilloso salmo que lo hemos leído muchísimo. Y lo dice de esta manera, el verso 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando hablamos de estar juntos, estamos hablando de un lugar. Pero cuando hablamos de estar en armonía, hablamos de un estado espiritual, de un estado emocional, de un estado y disposición de nuestros corazones. Cuando hablamos de armonía, el diccionario lo define como la amistad y la buena correspondencia entre personas, es decir, la buena voluntad entre los seres humanos. Pero cuando hablamos de música, hablamos de formar y enlazar los acordes de un tono musical. Es decir, que aunque hay pianos, que aunque hay cuerdas, que aunque hay tambores, que aunque hay flautas o arpas o cualquier instrumento, al armonizar, al poder estar en armonía, todos dan un tono que va de acuerdo a lo que se espera de la canción o lo que se espera de la música. Y no hay notas discordantes, no hay ruido. Todo suena correctamente como suena la música de fondo que estamos escuchando. Cuando cada tono está en su lugar, podemos decir desde un punto de vista musical que hay una buena música. Por eso es que Dios no destruye el carácter. Por eso es que Dios lo que hace es que armoniza los diferentes caracteres en la iglesia y cada uno aporta tonos, provoca música preciosa que al juntarlas todas produce la belleza que solo Dios nos puede dar. Así que cuando la Biblia nos dice que trae bendición, me encantó esta palabra que pude descubrir. La palabra es beraca, de donde sale la palabra también, o de donde se origina la palabra barak, que es bendición. Significa literalmente prosperidad. En otras palabras, cuando armonizamos con nuestras familias, cuando armonizamos con Dios, cuando armonizamos con nuestro hermano, estamos provocando a Dios para que envíe sobre nosotros prosperidad y bendición. ¿Se imagina eso? Cuando usted tiene en su corazón luchas y juicios con su líder, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, cuando está criticando en su corazón, cuando está emitiendo juicio de condena con las personas que no armonizan con usted, porque no piensan como usted, porque no quieren ni están de acuerdo con usted, entonces en ese momento todo el propósito de Dios sobre su vida se cierra, se para la bendición. Pero la Biblia dice, mirad cuán hermoso y cuán delicioso es cuando habitan los hermanos juntos y en armonía. Y termina el verso 3 diciendo, porque allí, es decir, hay un lugar donde se reúnen todos. Y esto va en contra quizás de aquellos que dicen que no importa congregarse. No se importa congregarse, sí importa estar en comunidad, sí importa que usted pueda desarrollar el carácter de Cristo en medio de gente que sencillamente es difícil. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lo hace, es probado aquello que ha sido depositado dentro de usted. ¿Cómo usted podría mostrar el amor de Dios si no hay personas que desafían su amor?
¿Cómo usted podría tener una vida de fe? Al menos que tenga necesidad, al menos que tenga retos en su vida. Dios nos prueba cada día y está esperando que nosotros saquemos lo mejor que Él ha puesto dentro de nuestros corazones y que al hacerlo podamos ganarnos, podamos de alguna forma recibir el galardón de nuestra obediencia. La palabra del Señor nos dice que allí envía Jehová bendición, escuche, y vida eterna. Y esto está perfectamente armónico con lo que dice la palabra. Porque cuando tenemos armonía, tenemos perdón. Cuando hay perdón, hay tolerancia. Cuando hay tolerancia y perdón, hay amor. Y el amor cubre todas las faltas. O cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Sin amor no podemos ver a Dios. No podemos decir que conocemos a Dios, porque Dios es amor, dice la palabra. Amado, no nos podemos engañar diciendo que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la Biblia dice que el que no ama permanece en tiniebla y que ninguno puede tener vida permanente en él, al menos que ame. Así que el acuerdo, el estar, no significa que estemos a pie juntillas, ¿verdad? Con todo lo que digan los demás. Significa que yo no tengo problema en aceptar puntos de vista que son contrarios a mí y que no me limita para poderle amar o poderle tolerar. Terrible es cuando nosotros murmuramos a espaldas de ese hermano. Terrible es cuando nosotros tratamos de sacarlo de nuestro contexto, de nuestro entorno. Cuando maldecimos la vida de esa persona, estamos rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo y nos exponemos a que el poder del enemigo se cierna sobre nosotros. La palabra del Señor nos dice que llegó el día de Pentecostés. ¿Y cómo estaban? La iglesia primitiva, dice el Señor, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Unánimes juntos. Unánime significa en un solo ánimo. Estaban en un lugar adorando al Señor. Y dice la Escritura que cuando se pusieron de acuerdo en la adoración, se pusieron de acuerdo en la entrega al Señor, cuando estaban en un mismo espíritu, en un mismo amor, en un mismo propósito, en un mismo deseo de agradar al Señor. Dice la Escritura, vino un viento recio que sopló sobre el lugar, y el lugar donde estaba se encendió con la gloria, se encendió con el poder, se encendió con el fuego de Dios. Y estos hombres que estaban y mujeres que estaban en ese sitio, en el aposento alto, comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Ellos comenzaron a llenarse de valor, comenzaron a llenarse del Espíritu Santo y comenzaron a levantarse, a declarar. Esos que estaban apenas unos días antes escondidos, amedrentados, temerosos, pusilánimes, apartados de toda la sociedad, ahora podían levantarse con un poder sobrecogedor, declarando la grandeza de Dios, declarando las maravillas de Dios, porque el Espíritu de Dios se había derramado sobre un lugar donde hombres y mujeres se habían puesto de acuerdo acerca de la adoración, acerca del tributo de aquel que el todo lo merece, es decir, nuestro Dios y Señor. Quiero hablarte de 3 características donde hay un verdadero acuerdo. Y yo quiero que te puedas mirar en estas 3 características y puedas llegar a la conclusión si estás o no estás caminando en acuerdos. En primer lugar, podemos decir que estás caminando en un acuerdo cuando hay un mismo propósito. La Biblia dice, si 2 en la tierra se pusiesen de acuerdo acerca de cualquier cosa, pero se ponen de acuerdo, es decir, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por mi familia, vamos a hacer lo propio para provocar a Dios, para provocar la respuesta de Dios a nuestra necesidad. Se ponen de acuerdo, empiezan a clamar, empiezan a pedir, empiezan a bombardear el cielo con sus oraciones.
dice, le será hecho por el Padre que está en los cielos. De acuerdo en cualquier cosa. Por eso es que dice en Amós capítulo 3, verso 3, estarán dos por un mismo camino, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Estar de acuerdo en un mismo camino significa vamos todos a un mismo propósito, a un mismo fin. Al final de este camino vamos a llegar a un mismo lugar. ¿Sabe? Mucha gente en la iglesia y en sus hogares que no se ponen de acuerdo con sus padres, con sus hermanos, no se ponen de acuerdo con sus jefes, no se ponen de acuerdo con sus profesores o maestros en la escuela o en las universidades. ¿Y sabe cómo terminan ellos? Pues terminan mal, terminan reprobados, terminan disgustados, terminan con relaciones quebradas. Y sabe, cuando comenzamos a sumar y a sumar situaciones calamitosas en nuestra vida, no podemos decir que somos realmente muy exitosos. Pero si por el contrario obedecemos a Dios, obedecemos a nuestros padres, obedecemos a aquellos que están en autoridad, aunque no nos guste, pero nos ponemos de acuerdo en obedecer, yo les puedo decir con la autoridad que el Señor me ha dado como pastor que usted va a terminar bien. Siempre recuerdo que mi pastor decía, que le decía a su pastor que no estaba muy de acuerdo con algunas decisiones. Y él me compartía a mí, me decía, pero como él era el pastor, como él era el que estaba en autoridad, yo tenía que obedecer. Y sabe, finalmente a la muerte del pastor principal, mi pastor asumió el liderazgo de esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se puso de acuerdo con su principal líder y obedeció e hizo lo que era correcto. Ponerse de acuerdo para alcanzar un propósito, aunque él lo viera incorrecto. Fuego divino que transforma fue el resultado de estar de acuerdo un grupo de gentes para invocar el nombre del Señor. Caminar por una misma senda significa, Señor, sé que estás a mi lado y te voy a obedecer. Caminar por una misma senda significa estar en lo correcto con la persona que va a la par de ti. En segundo lugar, hay que ser de un mismo espíritu si queremos pensar o creer que estamos de acuerdo con alguien. Estar en un mismo espíritu significa literalmente caminar en la santidad y en la integridad que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 6, 14 al 16 dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué, escucha lo que dice aquí, y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Ser de un espíritu significa que usted no puede ni debe hacer acuerdos con incrédulos, que usted no puede comprometerse más con un hijo del diablo que con los principios que deben gobernar su vida a través de la gloriosa y eterna palabra de Dios. Que usted no puede negociar lo que aquí está escrito, pues el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Seremos juzgados según lo que aquí está escrito, pero también seremos recompensados según nuestra obediencia al Señor en lo que aquí está establecido. Hoy nosotros necesitamos hablar no con medias tintas, sino con la verdad del Evangelio. Usted no puede salir bien librado casándose con un incrédulo, con un hijo del diablo. Usted no puede salir bien librado casándose con una Jezabel, con una mujer que no teme a Dios. Usted necesita pensar que usted tiene que hacer alianzas correctas que lo lleven derecho al premio, al galardón. ¿Sabe? Hombres que son de Dios, mujeres que son de Dios, se casan con hombres perezosos, con mujeres perezosas en los asuntos divinos.
no quieren orar, no quieren ir a la iglesia, no temen a Dios en ninguna área de su vida. ¿Y sabe cómo terminan estos hombres y mujeres? Terminan acordando con sus parejas alejarse de las cosas de Dios. Usted tiene que pensar que un acuerdo tiene el poder positivo, pero también tiene el poder negativo. Pero usted tiene que elegir lo correcto para que pueda recibir de Dios la recompensa, porque hay poder en los acuerdos. Y número 3, si hay un acuerdo, tiene que ser de un mismo corazón. Filipenses capítulo 2, verso 2 dice: completad mi gozo. Y yo creo que este es Dios hablándonos a nosotros en el día de hoy. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Escuche, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es estar de acuerdo. ¿Sabe? Amando lo que Dios ama, sintiendo lo que mi hermano siente. ¿Sabe? Porque usted no podría hablarle de sus perlas a los cerdos, porque se van a devolver y las van a pisotear a usted y a sus perlas. Usted tiene que compartir las cosas buenas de Dios con gente que esté de acuerdo con su manera de sentir, con su manera de hablar, con su manera de vivir, de amar. Tiene que ser de un mismo corazón. ¿Sabe por qué? Porque de lo que nosotros tenemos en abundancia, eso hablamos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta es la razón por la que muchos hombres y mujeres que aman a Dios sinceramente están fallando y atrasando los propósitos de Dios para su vida. Y tú me preguntarás, ¿cómo, pastor? Pues fácil. Estamos caminando a la par con Dios y Dios nos está diciendo: yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu fuerza, yo soy tu ayuda, yo soy quien te levanto. Y sabe, nosotros comenzamos a hablar aquellas cosas que destruyen la fe, aquellas cosas que deshonran a Dios. No me voy a parar de esta. No voy a poder tener nunca nada. No voy a morir enfermo. No, la gente no me quiere. Y comenzamos a quejarnos, comenzamos a hablar cosas que sencillamente deshonran a Dios. Hoy yo quiero invitarte, amado hermano, amada hermana, que te pongas de acuerdo con aquel que está a tu lado, que es Dios, que es el Padre Celestial. ¿Sabes? Porque cuando tú te pones de acuerdo con alguien y le llevas la contraria a Dios, sencillamente Dios no se puede hacer presente. Recordemos el texto del día de hoy. Dice: cualquiera pues que se pusiese de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre. Y hay el verso 20 dice: ¿por qué? Ese porque está conectado con el versículo anterior. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. ¿Se imagina Jesús con deseo de sanar, con deseo de transformar, con deseo de impartir nueva vida? Pero usted está diciendo: no, la vida cristiana es muy dura, devolvámonos a Egipto. No, estábamos mejor antes de ser cristianos. No, mira cómo nos tratan en la iglesia, mira el liderazgo que tenemos. Comenzamos a maldecir a los creyentes, comenzamos a maldecir a nuestros líderes, y Jesús, que está allí presente porque estamos supuestamente haciendo un acuerdo de bendición, y lo convertimos en un acuerdo de división. Jesús tiene que tomar sus maletas y dejarnos a nuestra suerte, y toda bendición que podía haber sido desatada se estanca. Y comenzamos a entrar en una espiral de muerte, en una espiral de pobreza, en una espiral de estancamiento espiritual y material que nos va a costar mucho salir. La gran pregunta es: ¿estás caminando con Dios con un mismo propósito, un mismo espíritu y un mismo corazón? De lo que abunda se habla. ¿Hablas lo mismo que Dios? ¿Estás repitiendo las malas noticias con las que tú cada día te intoxicas? ¿O estás declarando la palabra de Dios que libera, que sana, que empodera,
y que llena nuestros corazones de fe y esperanza. Y quiero terminar invitándote a que actives el poder del acuerdo en tu vida en el día de hoy. ¿Cómo? Tú te preguntarás. Mateo capítulo 5, verso 25 al 26 es una invitación de Dios para que tú arregles todas las cuentas pendientes a partir del día de hoy. Dice la Escritura, Mateo 5:25, ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo con tu adversario. Mira que hasta con los adversarios tenemos que ponernos de acuerdo. Escuche, pronto, entre tanto que estás en el camino, mientras en tanto estás vivo, mientras tienes esperanza, mientras lo puedas hacer, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ponerse de acuerdo con nuestro adversario es hacer las paces con aquel que hemos tenido, como dicen los mexicanos, las broncas, con aquellos con los que hemos tenido dificultades, con los que hemos ofendido, con los que no nos hemos puesto de acuerdo. Y tú me dirás, pastor, pero ¿cómo lo puedo hacer si no estoy de acuerdo con él? No importa, ¿sabes? Yo creo que como creyente tú tienes que acercarte a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu líder, a tus hermanos en Cristo y decirle, ¿sabes? Estuvo muy mal lo que hicimos, pero yo asumo la responsabilidad 100%. ¿Sabe? David dijo, soy responsable. David dijo, he pecado, cuando Natán le enfrentó con su adulterio y con su asesinato. Él dijo, he pecado. Y cuando él dijo que había pecado, confesó entonces su maldad y Dios le perdonó. Hoy yo quiero invitarte a que abras la puerta de la gracia a favor de tu vida, confesando tus maldades, confesando tu falta de unidad, tu falta de acuerdo con tus hermanos, para que actives la bendición, la prosperidad, para que actives la vida eterna en ti. ¿Sabe? Estamos muy equivocados. Si pensamos que vamos a salir ileso en el desacuerdo que tenemos en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos o en cualquier lugar donde estemos. Arregla todas tus cuentas antes que sea demasiado tarde. Entre tanto que hoy se escucha la palabra de invitación, no endurezcas tu corazón, sino que atiende la voz de Dios. En segundo lugar, ponte de acuerdo con Dios en todo. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando tú encuentres una situación difícil en tu vida, pregúntate, ¿qué dice Dios y su palabra en este asunto? Y cuando tengas la respuesta, obedece. No dilates tu obediencia, hazlo. ¿Sabe Ezequías, que era un tremendo rey en Judá? Dice la Escritura que él ejecutó lo bueno y lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Es decir, él hizo lo que Dios le pidió, se puso de acuerdo con Dios y obedeció. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón. Y termina diciendo ese capítulo, y fue prosperado. Aquí tú tienes una receta infalible. Si quieres ser prosperado, obedece a Dios. Obedece, no importa que duela, no importa que la gente te ofenda o te quiera pisar. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Finalmente, renuncia a cualquier espíritu de guerra o división en tu iglesia o tu hogar. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque de los tales es el reino de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ten limpieza en tu corazón.
Ten un espíritu de paz, porque Él es Jehová Shalom. Él es el Dios de toda paz. Divide y vencerás. Divide y vas a vencer la unidad que Dios quiere en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo. Vas a romper con algo bueno y Satanás va a aprovechar que tú te conviertes en un instrumento del mal. Pero hoy vamos a romper con todo eso. Vamos a romper con todo eso y vamos a renunciar a todo espíritu de división, a todo espíritu que nos llame a la guerra o aquello que no promueva la unidad. Yo quiero que declares conmigo allí donde estás. Quiero que cierres tus ojos y que repitas conmigo en voz alta, si te es posible. Quiero que declares conmigo esta palabra. Di conmigo: renuncio a toda división, ofensa y orgullo. Me alineo con el propósito de Dios. Camino en acuerdo a su voluntad. Lo que estaba detenido se activa. Lo que estaba cerrado se abre. Y lo que estaba dividido se restaura. Hoy el cielo responde, porque la tierra, que soy yo, se puso de acuerdo con la voluntad que está en los cielos. Gracias, Señor. Amén. Quiero orar al Señor a favor de ti y declarar una palabra profética sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, presento cada hogar, cada matrimonio, cada liderazgo y cada iglesia. Donde hubo desacuerdo, Padre, yo digo, tú traes alineación. Donde hubo silencio, tú traes dirección. Donde hubo cansancio, tú traes nuevas fuerzas. Y donde el enemigo sembró división, hoy declaramos la derrota total del enemigo. Atamos toda obra de confusión y desatamos todo espíritu de unidad, de verdad y amor. Hoy declaramos cielos abiertos. Hoy declaramos, oh Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Y decimos por la autoridad que has dado a ministros y a pastores que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hoy declaramos bendición, prosperidad y vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Gracias por acompañarnos hasta esta hora. Y recuerda compartir el enlace de nuestra página web con todos tus amigos, hermanos, vecinos y con gente que tú ames. Recuerda que más bienaventurado es dar que recibir. Mi sobre la roca, en la parte superior derecha aparecen los enlaces de Facebook, Mi sobre la roca. También en YouTube, en Instagram. Recuerda activar las campanitas de aviso. Y recuerda orar por nosotros, sosteniéndonos con sus oraciones. Búscate un partner, búscate un socio espiritual con el que puedas orar, clamar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Recuerda lo que la Escritura nos dice en el día de hoy, que si dos en la tierra se pusiesen de acuerdo acerca de cualquier cosa, será hecho por el Padre que está en los cielos. Hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta una siguiente oportunidad. Bendiciones.